casa de oración. En el nombre de Jesús, amén y amén. Primer libro de Samuel, capítulo número 12. Usted recordará, mi querido hermano, que en estos primeros 5 versículos el profeta Samuel se encontraba delante de todo el pueblo. Recuerde, por el escenario bíblico del capítulo 10 y el capítulo número 11, se había librado una preciosa batalla en contra de los moabitas y Dios le había dado la victoria, los había libertado de esa opresión por medio de un hombre llamado Saúl, el cual había sido ungido como rey. Pero ese rey en sí mismo, no había sido levantado por voluntad divina, sino a petición de todo el pueblo. Usted recordará, mi querido hermano, allá en el mismo libro de Samuel, en cuanto a esta ofensa que le hicieron hacia Dios, pidiendo rey, que Dios le dijo a Samuel: no te han desechado a ti, sino a mí, porque han querido ser semejante a las otras naciones, poniendo rey sobre ellos. Esto obviamente desagradó enormemente a Jehová, mas sin embargo les complació su deseo, y Dios levantó en medio de su pueblo a un hombre llamado Saúl. Ahora bien, en el capítulo 12, luego de la victoria que tuvieron, el profeta mandó a congregar a todo Israel en un solo lugar llamado Gilgal. Y en ese lugar ahora el profeta habrá de atestiguar en contra de ellos, haciendo notorio que a raíz de esa petición del rey, de haber pedido rey, Dios habría de estar también en una postura vigilante para ver si honrarían sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, sus ordenanzas, es decir, todas sus leyes. Cuando vamos al verso número 6 del capítulo 12, para poder entrar en estudio, Samuel le dice al pueblo: Jehová, que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, dice ahí, es testigo. Algo curioso, mi querido hermano, y como lo dijo Jesús también en el Nuevo Testamento, cuando confrontó a ciertos grupos de fariseos, les decía que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Y en esta ocasión, en este texto del verso número 6 del capítulo 12 de Samuel, recuerde que Samuel ya había ejercido un sacerdocio y era un anciano, dice la escritura, lleno de canas. Por eso es que les digo en los primeros versículos: yo ya estoy viejo, mi amado hermano. Pero sin embargo, en el versículo 6 hace alusión a estos dos personajes como que si estuviesen con vida, y los pone como testigos presenciales de lo que él hablaría delante del pueblo. Pero lo hace bajo una connotación, no solamente demostrando por la escritura que Dios es Dios de vivos y no de muertos, sino que también aquellos que mueren, guardando los mandamientos del Señor, pasan a formar parte del pueblo de su Dios, recibiendo de él cobertura aún después de la muerte. Ahora, en este verso número 6, Samuel se prepara, mi querido hermano, a hacer remembranza a todo cuanto el pueblo había, en este caso, disfrutado de las buenas dádivas de su Dios. Lo único que quiere buscar Samuel es que el pueblo recuerde, de qué manera Dios había sido fiel con ellos durante toda su existencia, haciendo notorio de que ahora ya no estarían descansando en las manos de su Dios, sino en las manos de un hombre, es decir, de un rey. Entendamos que Saúl no es el culpable de esta situación. Saúl simplemente es una petición del pueblo contestada así. Es decir, Dios tomando un hombre para suplir una necesidad del pueblo. Verso número 7. Y les dice: ahora pues, aguardad y contenderé, es decir, entraré a contender con vosotros.
delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho, dice ahí, con vosotros. Recuerden, Samuel quiere dejar establecido en medio del pueblo de que Dios siempre estuvo ahí para salvarnos. Amén. No ha sido rey, no ha sido sin ninguna obra humana lo que nos ha podido lograr surgir de entre la esclavitud. Siempre ha sido su Dios. Y va a la historia, verso número 8, léalo por favor conmigo. Ahora, en el verso 8, el profeta les dice, cuando clamaron a Jehová, ¿qué hizo Jehová en su debido momento? Le respondió. Miren lo que dice el texto. Clamaron a Jehová y Jehová envió a Moisés y Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de donde, dice la escritura, los sacaron de Egipto. Ahora, lo que quiere dejar establecido el profeta Samuel, mi querido hermano, es que Dios siempre fue propicio para con el pueblo. Dios, mi amado hermano, siempre estuvo ahí al clamor del pueblo. Y como la mente es frágil, siempre se olvida de los, diríamos, de los beneficios de Dios dados a su pueblo ingrato. Mi amado hermano, yo creo que es notorio poder leer un texto que usted y yo lo conocemos. En el libro de Salmos capítulo 50, verso 15, dice el Señor, invócame en el día de la angustia, yo te libraré, pero tú me honrarás. Y eso es lo que había hecho Dios a lo largo de toda la historia del pueblo. El pueblo lo había invocado en tiempo de angustia, ya cuando Dios, mi amado hermano, es fiel y nosotros infieles, Dios siempre respondía, Dios siempre los oía y los libertaba, aún sin merecerlo, por cierto. Dice en el verso número 8, cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto, y dice, y los hicieron habitar en este lugar. Recuerde que ellos ya estaban asentados en la tierra de Canaán y habían hecho ya posesión de esa tierra en heredad. Verso número 9. Y aquí es donde él quiere hacer notorio por qué les recuerda estas cosas. ¿Qué dice el verso 9? ¿Cómo empieza el verso? Y olvidaron a Jehová su Dios. Mi amado hermano, el pueblo se olvidó de Dios. Recibió libertad, recibió salvación, recibió beneficios, pero con el pasar de los tiempos se olvidaron de Dios. Diríamos, se quedaron con las bendiciones, pero no se quedaron con quien los bendijo. Y eso, mi amado hermano, es muy notorio aún en los presentes tiempos. El pueblo en su angustia clama, el pueblo en su angustia grita y busca socorro de su Dios. Dios los oye, en su misericordia les responde, en su amor les concede lo que están pidiendo. Pero cuando pasa el tiempo, se olvidan de los beneficios y se olvidan de su Dios. Si algo Dios, mi amado hermano, nos recuerda a través de su palabra, es que el hombre que le ha invocado y le ha clamado no puede olvidarse de aquellos beneficios que usted y yo hemos recibido. Le invito, por favor, en el libro de los Salmos, vayamos a estos textos para que nos puedan refrescar en nuestra mente los grandes acontecimientos que Dios ha hecho en nuestra vida y qué es lo que Él espera de nosotros. En el libro de los Salmos, en el capítulo número 20, vayamos por favor al libro de los Salmos, en el capítulo número 20, mire lo que nos dice el Señor. ¿Lo tiene? Dice el Señor, verso número 7.
quiero llegar a la segunda parte del verso 7, pero lo voy a leer desde el principio. Estos confían, ¿sí? ¿En qué? En carros, y aquellos confían es decir, diríamos en las fuerzas del hombre. Y el carro y el caballo eran, diríamos, para aquellos tiempos los armamentos de mayor contundencia en las guerras. Y dice, ellos confían en eso. Y dice el verso 7, mas nosotros, ¿en qué confiamos? Del nombre de Jehová. Y me encanta cómo termina el verso que dice, nuestro Dios tendremos, ¿qué cosa? Tendremos memoria. Mi amado hermano, si algo Dios anhela de su pueblo, entre muchas cosas, es que siempre nos acordemos de Él, pero con gratitud. Con gratitud. No acordarnos de que, cierto, sí, que no he ido a la iglesia. Se acuerda, pero ¿para qué se acuerda? Simplemente para tranquilizar su conciencia, pero mantenerse alejado de la iglesia. Podría decir, cierto, hoy es domingo y ya no voy a ir al culto. Y no va al culto. Y hace lo mismo al siguiente domingo, y al siguiente domingo, y al siguiente domingo, hasta que llega un momento que ya ni siquiera el pensamiento lo tiene. Mi amado hermano, Dios es celoso de estas cosas. En el Salmo 71, acompáñenme por favor, verso número 16. Mire lo que nos dice el Señor. Salmos capítulo 71, verso número 16. Al creyente, a un hijo de Dios, ¿sí? Es necesario y meritorio tener siempre fresca, diríamos así, los hechos de nuestro Dios en nuestra vida. Mire lo que dice el verso 16. Vendré, decía el salmista. ¿A qué cosa vendría? A los hechos, es decir, recordaré las cosas, ¿sí?, poderosas. ¿De quién? De Jehová el Señor. Haré memoria. Amén. ¿De qué? De tu justicia. Dice ahí, de la tuya sola. Mire, qué importante, mi amado hermano, es tener presente, sí, siempre los hechos maravillosos que Dios hizo un día en nuestra vida. No importa si la gente ya se cansa de oír y decir otra vez con el mismo testimonio. No importa. Para él de pronto es algo insignificante, pero para ti algo glorioso. Amén. Y como es algo glorioso en tu vida, nunca podríamos callar las grandes cosas, como dijo alguien que recibió sanidad en las manos de Jesús. Sí, callar, mi amado, no podemos callar las grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Mi querido hermano, para complementar en el Salmo, pero ahora 77, Salmo capítulo 77, versículo número 10 y 11. Mira lo que nos dice. En adelante inclusive podríamos decir hasta el 12. Salmos capítulo 77, verso 10 al 12. Dije, enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra, es decir, del poder del Altísimo. Ahora, en ese sentido, mi querido hermano, recordemos que si quien daba el cántico no estaba pasando por sus mejores momentos, estaba pasando por cosas difíciles, estaba pasando por un momento de un quebrantamiento de su salud. Verso número 10. Enfermedad mía es esta. Traeré pues a la memoria los años de la diestra, es decir, de la provisión, del sustento de ¿quién? De mi Dios. Versículo número 11. Me acordaré de las obras de Jehová. Recuerda, mi amor, es para nosotros, sí, una honra tener siempre en nuestra mente las obras de ¿quién? Del Señor. Siempre, mi querido hermano, tener presente, sí, sus maravillosas misericordias para con nosotros. ¿Cómo era tu vida antes? ¿Cómo es tu vida ahora? Antes eras esclavo de los hombres, ahora eres siervo del Señor.
Antes, mi amado hermano, sí, te tenían subyugado, te tenían pisoteado. De pronto un hombre te tenía así, como diríamos vulgarmente, te tenía el pie sobre el cuello y ahí pisoteado. Y ahí, mi amado hermano, en sufrimiento. Ahora el Señor te ha puesto, sí, sobre su reino. Y eres, mi amado hermano, para Él la cosa más preciosa para su mano. Pero eso lo debemos de tener siempre presente y nunca olvidarnos de dónde el Señor nos ha rescatado. Dice el versículo número 11: me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice el salmista, haré, ¿qué cosa? Yo, memoria de tus maravillas. Y dice, antiguas. Amén. Esto no se trata de vivir en el pasado en cuanto a nuestra esclavitud, sino de recordar del pasado cómo el Señor de la esclavitud me rescató. Amén, que eso es algo muy diferente. Dios no es que quiere que vivamos ligados al pasado, pero sí que vivamos agradecidos porque de ese pasado el Señor nos ha rescatado. Amén. Y dice la palabra de nuestro Dios: haré memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré. Es decir, daré testimonio ¿de qué? De tus hechos. Pero de los hechos que tú has podido hacer, obviamente, que creo que son los que quedan más marcados en mi propia vida. Amén. Mi amado, cuando vamos a la primera carta de Samuel, porque de ahí estamos tomando esta enseñanza, en el verso número 9, bien podríamos decir que Samuel, con toda validez, le dice al pueblo: han olvidado a Jehová su Dios. ¿Y él qué hizo cuando se olvidaron de él? Miren, cosa, mi amado hermano, sí, de pronto hasta de no creer. Si tú te olvidas de Dios, Dios te vende a tu suerte. Dice ahí: y él los vendió, verso número 9, en mano de Sísara. Ahora, Sísara, si usted va al libro de Jueces, no voy a ahondar en eso, pero Sísara era un general de un ejército que tenía subyugado al pueblo de Israel, y eso está en el libro de los Jueces, en el capítulo número 4. Jabín era el rey en ese entonces, un rey opresor que, así como lo hemos visto también de Naas, lo era para Moab. También Jabín era un rey que tenía grandemente, sí, tenía esclavizado al pueblo. Y Sísara, que era su general, entró con todo a hacer añicos al pueblo de Israel. Pero ¿por qué Dios lo permitió? Porque, como lo dijo Samuel, este pueblo se olvidó ¿de quién? De su Dios. Se olvidó de las obras que Él hizo en su vida, de cómo los había rescatado, de cómo les había provisto en el desierto, de cómo había hecho grandes maravillas, así como lo ha hecho en nuestra propia vida. Cómo Dios te ha traído paz a tu hogar, cómo Dios te ha traído estabilidad, cómo Dios te ha podido colmar, sí, de grandes cosas, mi amado hermano. Y si tú todavía no te acuerdas de todo esto y vives, sí, en el desenfreno, pues qué pena. Corres un terrible riesgo de que el Señor te abandone y te deje a tu suerte también. Simplemente para recordar los primeros 3 versículos del capítulo 4 de Jueces, acompáñeme. Mire, mi amado hermano, por qué Samuel trae a colación este hecho en particular. Jueces, después del libro de Josué, en el capítulo número 4, verso número 1, donde, por cierto, Dios hasta tuvo que levantar una mujer para que los liberte, a Débora. Dios siempre había provisto de salvadores, sí, de príncipes para rescatar a su pueblo. ¿Lo tienen? Jueces capítulo 4, verso 1 al 3. Quiero llegar al 3 para remarcar la ingratitud del pueblo. ¿Lo tienen ya? Después de la muerte de Ahod era un juez, un libertador del pueblo de Israel, los hijos de Israel volvieron. ¿Qué cosa volvieron? Miren el denominador común del pueblo. Sí, Dios lo libertaba, y por medio, sí, del libertador, el Señor traía mucha paz. Ahora, algo muy particular es que Ahod, que había sido un juez, es decir, así como un libertador, como lo fue de pronto un Sansón o como lo fue un Josué, sí, por medio de la mano de Ahod fue eliminado el rey que los había también oprimido, y Dios les había dado paz durante 80 años. 80 años.
murió también la esperanza del pueblo. Y el pueblo, como lo mencioné al inicio de la enseñanza, es de frágil memoria, se olvidó de la liberación que Dios había hecho. Como cuando tú te olvidas que de pronto el año pasado estabas grave y Dios te libertó de una enfermedad. O te olvidaste ya que si estás trabajando es porque Dios te abrió la puerta. ¿Cuánta gente se olvida de las misericordias del Señor? ¿Verdad? La mente es frágil, hermano, pero Dios está ahí para recordarte. El diablo está también presente para que te olvides de las grandes maravillas del Señor. Pero el Espíritu Santo siempre te recordará el poder que tú has podido experimentar en tu vida cada día. Amén. Y si algo el pueblo de Dios no puede ser, es ser ingrato. Y dice el versículo número 1, que Israel, sí, se olvidó obviamente, sí, volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, mire, cosa curiosa, y utiliza este término, los vendió. Sí, ahora, usted vende algo por algunas razones. Entre una de ellas puede ser que venda algo porque puede obtener algún tipo de ganancia a lo que hace la transacción de la venta. Decimos nosotros, nadie compra pan para vender pan, ¿verdad? Alguna utilidad debe de sacar. Ahora, cuando dice el término que Dios los vendió, mi amado hermano, penosamente hay gente que también puede vender algo porque es algo inservible e inútil. Y vendiéndolo de pronto algo saca de provecho y se libra de ese paquete que tiene. Si a usted le llegaran a la puerta de su casa y le dijeran, ¿tiene basura? Sí, se la compro. ¿La vende o no la vende? ¿Ah? Si le están diciendo que le compran la basura, ¿qué diría usted? Para que en vez de botarla mejor, sacó algo. Amado hermano, el pueblo cuando peca es una basura. Cuando el pueblo ofende a su Dios, automáticamente sí, contaminamos lo que es santo, sí, lo profanamos y no quedamos más para ningún otro beneficio. Y dice la Biblia que el Señor había vendido a su pueblo, pero ¿a quién? En las manos de hombres sanguinarios. Dice el versículo número 2, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán. Y recuerde que en ese entonces ya Canaán había sido repartida ¿para quiénes? Para el pueblo. Es decir, que habían perdido la heredad que Josué un día se las había repartido. El cual reinó en Azor. Y el capitán de su ejército, ¿cómo se llamaba? Sísara. El cual habitaba en Arot Sengoim. Verso 3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron cuando ya sintieron el peso del Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros herrados, ¿sí? Es decir, protegidos con hierro. ¿Quién? Sísara, el comandante, el general. Tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos añitos? 20 años. Pero cosa curiosa, clamaron en su condición de pecado y Dios les volvió a levantar un libertador. Y en este caso una mujer, a Débora. Mi amado hermano, bien recordó Samuel, primera de Samuel capítulo número 2. Ahora en la gráfica tenemos simplemente un resumen de los muchos libertadores, ¿sí? O jueces que Dios le levantó a quienes. Al pueblo de Israel en el tiempo, sí, diríamos sí, hasta que luego le levantó un rey. Versículo número 10, ¿sí? Perdón, verso número 8 está, ¿verdad? Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. Y olvidaron a Jehová su Dios, y él los vendió en mano de Sísara, jefe del ejército de Azor, y en mano de los filisteos. ¿Recordará quién los libertó de los filisteos? ¿Qué otro juez? Aquí aparece Sansón. Sansón, sí, libertó al pueblo de Israel
sí, por medio del poder que el Señor derramó en este hombre. Y en manos de los filisteos, y en manos del rey de Moab. ¿Quién había libertado, sí, del rey de Moab? ¿Quién? Saúl. Recuerde que Naas, que así se llamaba, era el rey de Moab. Amén. Y también estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Eso está allí en el capítulo número 11 del libro de Samuel. Verso número 9. Y en mano del rey de Moab, los cuales les hicieron, dice ahí, guerra. Verso 10, léalo por favor. Y ellos clamaron a Jehová y dijeron: hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos. ¿Y qué le dijeron al Señor? Pero todas fueron promesas incumplidas. Todas. Recibieron bendición, recibieron libertad, pero al poco tiempo se olvidaron de lo que prometieron. Señor, si tú me haces recuperar esto, te serviré. Señor, si tú me libertas de esto, te serviré. Señor, si tú me sanas, de seguro yo voy a ser tu hijo más fiel que nunca. Pero cuando se recibe la sanidad, se recibe la libertad, Dios te responde que prontamente la promesa se hace tierra y se desvanece. Sí, todos los compromisos con que de tus labios te ligaste con tu Dios. Mas sin embargo, como lo dice la Escritura, sí, y de pronto puede ser un texto sí, tomado en abuso por parte del pueblo, Dios, aun cuando somos infieles, sigue permaneciendo fiel. Y en el verso número 11, luego de que el profeta les hace ver las promesas incumplidas a lo largo de todas las generaciones, ¿sí? Les dice: entonces Jehová, y les hace simplemente un recordatorio, envió a Jeroboal, aquí dice ahí a Barak, envió a Jefte, estos eran simplemente jueces, les envió también a que se meta en la colada. ¿Qué dice aquí más les envió? A Samuel. Sí, y os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis. ¿Cómo le dice que habitaron ahora? Cuando los libertaba, habitaban seguros. Qué bueno es poder llegar, ¿verdad?, al hogar y decir: aquí hay paz. ¿Cuántos llegan hacia su casa? Anhelan estar, ¿sí?, en su casa. Aquí hay tranquilidad. Así como cuando anhelan la casa del Señor. Verso número 11 en la parte final. Sí, Él os libró de mano de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Pero recuerda, todo esto lo dice el profeta mientras el pueblo tenía a su verdadero rey, a su Dios. Dios había sido su rey, Dios había sido su salvador, su sanador, su libertador. Dios, pero recuerden, ahora ellos ya no querían tener a Dios por rey, sino a un hombre como rey, a un hombre llamado Saúl. Verso número 12. Y habiendo visto, ojo, va con el último suceso. Recuerden que toda la nación está presente en Gilgal y estaban todos contentos y alegres porque Naas, rey de Moab, había sido eliminado. Y una preciosa victoria Dios le había concedido por mano, sí, de Saúl. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis, no a su rey, a mí me dijiste, le dice el profeta. No, le dice ahí, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Y aquí, mi amado hermano, comienza lo lamentable, lo caótico del pueblo. ¿Sí? ¿Cómo el hombre puede llegar a depositar su confianza, sí, en otro hombre más que en su Dios? De pronto creen más al hombre porque lo tienen presente de carne, hueso y pellejo. Y como a Dios no lo vemos, a Dios no se lo palpa, a Dios usted no lo puede ver, ¿sí?, no lo puede de alguna manera verificar, ¿sí?, le pone en tela de duda.
Mas sin embargo, al que no has visto es el que te ha provisto y te ha sustentado hasta la presente fecha. Quien te ha fallado es aquella persona que lo ves y puedes hablar con él. Son los hombres, mi amado hermano, los que te fallan. Dios nunca te ha fallado. Son los hombres en quienes tú has puesto tu corazón, tu esperanza, quienes te han pagado mal, pero Dios a nadie paga mal. Él solamente sabe hacer el bien. Recibimos males, sí, pero no porque Dios sea malo, sino porque hemos sido ingratos con Dios. Porque nos hemos olvidado, como dice su palabra, de las grandes maravillas y nunca hemos permanecido fiel como Él sí lo ha hecho. Y el pueblo, mi amado hermano, había menospreciado a su rey, a su verdadero rey, Jehová, y había puesto su mirada en un hombre. Ahora le dice en el versículo número 13, ahora pues, he aquí, ¿quién estaba ahí delante de ellos? Es su rey. Ahí estaba Saúl. Recuerda, Saúl era inocente de todo esto. De hecho, nosotros hemos estudiado, Saúl no quería ser rey, ¿verdad? Ya cuando lo habían ungido seguía escondido tras la majada, tras el equipaje de los visitantes. A Saúl lo sacan del pescuezo y dicen, sale que tú eres rey, ¿de verdad? Sí, sale. Y ahí lo ungen. Y aún así, cuando ya había sido ungido y el enemigo, en este caso Naas, rey de los amonitas, estaba torturando a Israel, oprimiéndolo, ¿dónde estaba él? ¿En un trono, en un palacio? No. Estaba paciendo, estaba arando el campo con los bueyes. Tremendo rey que se habían conseguido. Es que es cierto, cuando la cosa se pone fea, en quien tú más confías te abandona y te deja tu suerte. Y tú esperanzado en que va a venir en tu rescate. Al contrario, te hunde más. En vez de ser una solución, es un problema. Pero de esos problemas, aún equivocándonos, clamas a Dios. Dios te oye y te responde. Mira hasta dónde llega la gratitud y el amor de Dios. Pero no abusen de ese amor y de esa fidelidad que Dios demuestra. Seamos gratos y tengamos siempre presente aquí en la mente, que suele ser la loca de la casa, porque en un momento piensa una cosa y mañana piensa en otra. Ten presente en las tablas de tu mente y de tu corazón siempre los beneficios que Dios te ha dado hasta el presente día. ¿Te acuerdas cuando tus niños eran pequeños? ¿Quién los sustentó? ¿Quién te sacó más de una ocasión de un hospital con tus hijos bajo el brazo diciendo, está dado de alta, está sano? ¿Te acuerdas? Cuando alguien te topó y te dijo, cuidado, aplaste un carro. Ay, gracias, Señor. ¿Te acuerdas? Cuando te dijeron, aceptara su carpeta, aquí está la visa, gracias, Señor. ¿Quién fue, mi amado hermano? El hombre, el cónsul. Fue tu Dios quien te aprobó el préstamo. Él fue el que te dio la casa. Él te ha permitido tener hijos. Todo ha venido de su mano. ¿Cómo le estás pagando, mi amado hermano? Ahora pues, les dice Samuel, verso 13, he aquí el rey que habéis elegido. Ahí está. El cual pedisteis. ¿Cuántos saben que a veces le pedimos mal al Señor? Señor, quiero esto, dame esto, Señor, pero ahorita lo quiero. Dice, pero ¿para qué si yo soy lo que tú más necesitas? ¿Por qué me vas a cambiar por esto? Por esto o por este, dependiendo. Por algo material o por una persona. He aquí está el que pediste. Ya veis que Jehová ha puesto sobre, dice aquí, rey sobre vosotros. ¿Quién es el rey? Toma, rey. Ahí está tu rey. Ya lo tienes. Verso 14. Y comienza el primer aspecto positivo. Ahora, Dios les había concedido la petición de su corazón. Pero en esta situación nefasta hay algo positivo. ¿Qué? Verso 14. Porque el 15 es algo negativo. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros
como el rey que reina sobre vosotros, servís a Jehová vuestro Dios, ¿qué pasaría, mi querido hermano? Haréis bien, es decir, te va a ir bien. Pero ojo, están las condiciones. La gente dice, me va a ir bien con el rey. No, no, te va a ir bien si oyes mi voz, si no eres rebelde, si guardas mi palabra. Ahí te va a ir bien. Amén. Cuidado, te quedas con la última parte, sí, del texto y te olvidas prontamente de la demanda. En el aspecto negativo dice el verso número 15: mas si no oyereis la voz de Jehová y fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo ¿contra quién? Contra vuestros padres. Verso 16: esperad aún ahora y mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Yo no sé cómo ha de haber estado el profeta en medio de esta charla, de esta disertación frente al pueblo, pero algo es seguro: Samuel no compartía en nada lo que el pueblo había solicitado. Recuerda, mi amado hermano, Primera de Samuel capítulo 8 versos 6 y 7. Léelo por favor. Primera carta de Samuel capítulo 8 versos 6 al 7. ¿Lo tienes? Pero no agradó, ni ponle asunto, no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel, ¿qué hizo? Oró a Jehová, verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. Pregunto, ¿cómo estaría el corazón en ese momento? Si en frente del pueblo, totalmente en desacuerdo. Para mí Samuel dijo: esto que ustedes han pedido está mal. Esto que ustedes han querido no es la voluntad de Dios. Por más que el pueblo, por más que todo el mundo te diga: sí, ha de ser de Dios, sí, eso es de Dios, sí, eso el Señor te lo está complaciendo. Mi querido hermano, lo que es de Dios, dicen por ahí que la bendición, bueno, dice la palabra, por cierto, que la bendición del Señor no añade tristeza. Pero también es cierto, mi querido hermano, que cuando uno se encapricha en algo, queriendo obtener una gratificación momentánea, de pronto una felicidad, de pronto simplemente temporal, a veces se cometen locuras. Y en nuestro desatino hay consecuencias. En nuestra locura hay consecuencias, mi querido. Recuerde que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y si algo nos afecta son las consecuencias que arrastramos cuando nos rebelamos en contra de la palabra, cuando nos vamos en contra de su voluntad. Samuel, mi amado hermano, luego de que les dice los dos aspectos, el positivo y el negativo, les dice: si lo hacen bien, si oyen a Jehová, si guardan su palabra, les va a ir bien. Pero si no lo hacen, de seguro les va a ir muy mal. Y como para cerrar con broche de oro esta situación, un milagro se va a llevar a cabo, pero para corroborar las palabras. Verso número 16: esperad aún ahora. Pareciera ser que cuando llegó al verso 15, parecía ser que el pueblo, luego de haber escuchado al profeta, como que ya la gente dice: bueno, ya nos dijo lo bueno, lo malo. Ahora cada quien, al parecer, el pueblo ya como que se estaba yendo a su casa. Dijo: bueno, está bien, ya nos han advertido, sí, nos han recordado la palabra, nos han recordado, sí, los grandes procesos por los cuales el pueblo pasó y Dios de qué manera se ha manifestado poderosamente salvándonos.
Nos han dicho que si hacemos bien, y el rey también, nos va a ir bien, pero si hacemos mal, nos va a ir mal. Perfecto. Como que ya mucha gente decía, bueno, vamos así para la casa. Nuestros padres solían decir, sobre todo los míos, la letra con sangre entró. Y nos daban a veces, ¿verdad? Y nos daban fuerte. ¿Sí? Obvio que ahora agradecemos, porque no, si nadie se ha muerto, estamos en vereda. Mi amado hermano, y eso es lo que va a hacer el profeta. Va a dejar algo establecido para que lo que se dijo no se olvide tan prontamente. Porque hasta ese momento, ¿sabe qué? El pueblo estaba mudo. Hasta ese momento, sí, que el profeta les estaba dando una reprensión verbal, el pueblo estaba impávido, por cierto. Yo me imagino que el profeta al verlo dijo, bueno, aquí no hay nadie sensible. Les estoy diciendo que esto no es voluntad de Dios, que ese rey no va a ser de bendición. Vuelvo y repito, el problema no era Saúl, el problema era él, el pueblo. El pueblo al parecer escucha la advertencia y el pueblo tranquilo, digo, bueno, una palabra más, una palabra menos, ahí vamos. Y eso pasa cuando el corazón está curtido. Una vez me dijeron, ¿y qué es eso, hermano? Es decir, que está endurecido, le ha salido callo. ¿Sí? Y a veces eso pasa en el hogar. Usted le habla a su hijo, ya vístete, vamos, que y el muchacho impávido, como que no es con él. ¿Verdad? ¿Cuánto tiene que ser problema a veces en casa? ¿Verdad? Impávido, ya apúrate, ya, sí. Pasa. Verso 16. Esperad aún ahora, le dice el profeta. Es decir, no se me vaya. No se me vaya. ¿Cuánto ya se quieren ir? No se me vaya. Esperen aún ahora. Y miren esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. Verso 17. Y les dice, miren, yo creo que Dios fue muy, pero muy preciso en el milagro que va a llevar a cabo. Le hace notorio el profeta de que en ese tiempo, ¿qué cosa era el tiempo de qué dice? No es ahora, dice ahí, la siega, es decir, la cosecha del trigo. Y eso, mi amado hermano, sucede cuando la palabra de Dios viene en medio de tus preocupaciones. No cae en buena tierra. Porque el afán y la ansiedad, ¿qué hace con la buena semilla? La hace, la ahoga, no la hace crecer. Al parecer el pueblo estaba escuchando a Samuel y estaba con su mente ¿en dónde? ¿En dónde estaba? Hay que sembrar, dice que cosechar, ya está, ha de estar así, dice, el profeta estaba hablando, el profeta estaba exhortando, estaba trayendo memoria a todo. Como cuando Dios te está hablando y tú tienes la mente en el negocio. Señor, habrá que cerrar, habré cerrado la puerta, no habré cerrado la puerta, habrá quedado la llave abierta o cerrada. Y estás con el cuerpo estás en la iglesia, pero tu mente está. Y mañana, ¿qué haré de comer? ¿Habrá papa o no habrá papa? ¿Y las que quedaron, cómo estarán, gusanadas o no? Uy, tengo que estudiar. Y el acá está que se bla, y usted está por acá. Sí, amén. Sí, perdido. Cuando usted viene así, la palabra de Dios, si bien es cierto, es palabra de Dios, en su vida no tiene el efecto, porque no cae en el lugar donde debe de caer, en una mente y en un corazón dispuesto. Y el profeta le dice, espérense un ratito, no se me vayan. Y luego les dice, es tiempo, ¿verdad?, de la cosecha del trigo. Y ahí sí la gente, ahí debe prestar atención. ¿Sí? De eso que quería hablar yo, de dinero, de plata, de mis negocios. Sí, todo el pueblo, porque recuerde que de eso vivía el pueblo. Ahí no había empresas, ahí no había, diríamos así, negocios así como lo hay en la actualidad, de aparatos tecnológicos. Ahí no había compañías. Ahí la gente, si algo se dedicaba, como en la vida del campo, ¿verdad? En el campo solamente se habla de un oficio general, donde todos se identifican. De pronto cambia la semilla, pero en sí mismo la labor es igual. De pronto el vecino del frente en su hectárea tiene sembrado papaya, usted tiene guineo, el otro tiene papas, el otro tiene arroz, pero algo es seguro, todos son
agricultores, ¿verdad? En la ciudad cambia. Mi querido hermano, y cuando Samuel toma esta referencia, yo seguro que llamó la atención de toditos. Y dijo, es tiempo de la siega del trigo. Y la gente, ay, ahora sí, se puso interesante, dice la palabra. Porque le está hablando de su bolsillo. Usted ha visto una propaganda que la daban hace un tiempo atrás, donde un hombre estaba en medio de muchísimas mujeres en una conferencia. Sí, y estaban hablando de cáncer a la mama. Y todas las mujeres atentas, y el hombre estaba distraído con el teléfono. Y de pronto la conferencista dijo, bueno, vamos a hablar ahora del cáncer a la próstata. Y pero le llamó la atención. ¿Vienes realmente con interés a escuchar la palabra? ¿Estás realmente en el culto con cuerpo, con mente, con alma, con tu carne, con todo tu ser? Solo cuando vienes así, la palabra llega y produce en ti lo que tiene que producir. El profeta les dice, es tiempo de la siega del trigo. Verso 17. Yo clamaré a Jehová. La gente dijo, ¿qué va a clamar? ¿Qué va a hacer? Y él dará truenos y lluvias. Era tiempo de ¿qué cosa era? Del trigo. Para que el trigo, mi amado hermano, pueda ser cosechado, ya el grano tiene que estar totalmente seco. De hecho, cuando hay lluvias casuales en tiempo de cosecha, usted no me dejará mentir, muchos agricultores cosechan y lo riegan en su parcela de tierra para que pueda el sol, ¿qué cosa? Secarlas y luego molerlas, trillarlas. De lo contrario, si la cosecha se echa a perder. Y eso fue lo que Dios hizo. Le dicen, su corazón no está aquí en estas palabras, está todavía puesto en sus cosas. Perfecto. En este momento, para llamar la atención de todo el pueblo, yo haré algo que Dios, sí, yo sé que me lo va a responder. Y eso fue lo que dijo el profeta. Voy a clamar a Él en este momento, que es tiempo, dice ahí, ¿de qué cosa? De cosecha del trigo, es decir, es tiempo de verano, no de invierno. Porque muchos tenían su mente metida allá y no en las palabras. Por eso es que se les olvidaba prontamente la palabra de Dios, porque no la oían con atención. Y les dice, yo clamaré a Jehová, Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad. ¿Eso qué significa? Que el pueblo, cuando escuchó a Samuel, dijo, ya, Samuel, no es para tanto. Hemos pedido un rey. ¿Qué cosa de grande mala hemos hecho? Mira hasta dónde puede llegar el corazón del hombre. Ay, Señor, si solamente loco, si me fui con esa pelada, ay, no, que tanta bulla me hace. ¿Sí me está entendiendo? Ay, Señor, si fue una mentirita nada más y de las blancas, ¿qué tanto escándalo? ¿Sí me está entendiendo? Mi amado hermano, un poco de levadura leuda toda la masa. Ay, hermano, si solamente le guiñé el ojo a la pelada nada más, pero usted es casado. Ay, pero hermano, una cañita al aire. Tanto escándalo, sí. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, vosotros sus ministros, los que, amado hermano, ministran sus utensilios. Tú que cargas la Biblia, tú que proclamas el nombre de Cristo, no puedes ensuciarte por nada. Eres templo del Espíritu Santo. Amén. Y no puedes ensuciar tu buen depósito. El pueblo había recibido la exhortación, pero mi amado hermano Samuel, que aquí obviamente
realmente, cuando usted lee los primeros versículos, no lo logra entender. Samuel estaba viendo al pueblo y en más de una cara vio el desinterés y la importancia frente a esta situación. Samuel había dicho: qué pueblo tan indolente. Les estoy hablando de las memorias del Señor. Les estoy haciendo notorio lo que habrá de venir si le desobedecen. Y no veo en el pueblo absolutamente ningún tipo de reacción. Y Samuel tiene que tomar una actitud drástica y dice: no, Señor. Y gracias a Dios que Dios nunca dejó las palabras de Samuel caerlas en tierra. Es decir, todo lo que este profeta declaraba, Dios lo cumplía. Y eso es lo bueno cuando uno está en comunión con Dios. Tú clamas y Él te responde, ¿verdad? Pero cuando estás en obediencia. Verso número 17. Él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Como que se me hayan olvidado. Verso 18. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvia en aquel día. Y yo me imagino que fue no una lluviecita, hermano. Si dice que vio truenos y lluvia, debió haber caído, mi amado hermano, sí, toda la corriente del niño cayó en ese lugar. Y no era tiempo ya de truenos ni de lluvia. ¿Era ya el tiempo de qué? Yo, mi amado, en ese momento, todo el pueblo dijo: uy, mi cebada, el trigo. El cielo se debe haber puesto en un abrir y cerrar de ojos, se debe haber puesto todo negro, como cuando viene el juicio de Dios sobre la vida de un hombre que es resistente y duro de corazón, y cuando la mano de Dios se posa, no hay quien se la pueda levantar, porque es una calamidad tras de otra, un perjuicio tras de otro, una enfermedad tras de otra, un castigo sobre otro. ¿Por qué Dios lo hace? Porque hemos estado endurecidos de corazón. ¿No me quieres entender a la buena? El Señor nos dice: pues a la mala me vas a entender. Pero de que me entiendes, me entiendes. ¿Cómo quieres que te trate? ¿Por las buenas o por las malas? No has entendido por la palabra, por las malas, pero de que vas a entender la voluntad de Dios. Porque somos sus hijos. Preocúpate si Dios no te castiga, porque entonces no sería hijo sino un bastardo. Pero porque eres hijo e hija de Dios, la mano del Señor también cae con dureza. Porque el que ama a su hijo también lo corrige. Amén. Y Dios pega bien duro. Y cayó aquel día, dice verso 18, si todo el día, en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Samuel, de Jehová y de Samuel. Ahí toditos le pararon la oreja. Se fue. Al perderse todo el trigo, mi querido hermano, todo el trigo, todo ese año ya no comieron. Los que ya tenían preparado y planificado: bueno, de mis hectáreas me van a salir por lo menos unos 1000 sacos. Si los vendo a un denario, tanto voy a tener, y con eso voy a comprar más vacas, voy a comprar más ovejas. El Señor se los hizo pedazos todito en un día. Ni trigo, ni dinero, ni vacas, ni ovejas, todo quedó ahí. Porque nadie se había arrepentido de lo que habían hecho. ¿Qué habían hecho? Habían cambiado al Rey de los cielos por un rey terrenal. Como muchos de pronto pueden poner su confianza más en un hombre, en una mujer, en un trabajo, en un negocio, que en la misma presencia de Dios. A ti no te mantiene el trabajo, ni te mantiene hombre alguno, a ti te mantiene Dios. Y Él usa tu negocio, Él usa, mi amado hermano, a una persona para poder bendecirte, pero la bendición no viene a través de los medios, sino del mismo Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Entonces, mire la reacción, porque ya se está yendo a la casa. Verso número 19, ¿qué pasó? Entonces dijo todo el pueblo. Ahora sí, como ya no había
cosa que los estuviera con la mente ocupada en el trigo, en la cebada, en el arroz, sí, en el negocio, en las inversiones, en la cuenta bancaria, sí, en los pagos. Ahora sí, como todo eso se había hecho pedazos, ahora sí todo el mundo puso su mirada en Dios y en su profeta. Y ellos le dijeron, verso número 19, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios. Qué pena, porque debía ser Jehová su Dios. Pero se sentían, ahora sí, tan miserables que se sentían indignos. Para que no muramos. Porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Recién se dieron cuenta que habían pecado. ¿Cuándo, mi querido hermano? ¿Cuándo? ¿Cuando Dios les habló? No. Cuando Dios les quitó de golpe, ¿qué cosa? Todas sus cosechas. Dios te dio lo que tienes. Dios te lo puede quitar. Lo que años has llevado en poder adquirir algo, Dios en un día te lo puede desbaratar. ¿Cuántos quieren recibir ese día? Yo creo que nadie. Pero a veces nos aferramos tanto a lo que Dios nos ha dado que nos olvidamos, como comencé diciéndole, de quien nos bendijo. Ay, es que es mi hijo, mi hijito, que él me preocupa, él me consume todo el día. Es que con él tengo que llevarlo para arriba y llevarlo para abajo. Pero ve, busca de Dios, vea. No, es que estoy preocupado mi hijo, mío. ¿Y si Dios te quita el hijo? ¿Ah? Y si Dios dice, hasta aquí la vida con tu hijo, porque veo que tu hijo, en vez de ser una bendición, en vez de hacer un escalón para buscarme, es, mi amado hermano, un sótano que más te aleja de mi presencia. Y si te lo quita, recuerda, por esa situación, Dios le pidió a Abraham su hijo. Porque Dios fue muy tajante y fue muy preciso diciéndole, si anda al lugar donde yo te voy a mostrar y ofrécemelo a tu hijo, al que amas, le dijo. A ese ofrécemelo. Y cuando le dijo al que amas es porque el corazón de Abraham estaba más inclinado ¿a quién? A Isaac que a su Dios. Y si el Señor te quita en un solo día todo aquello que te tiene cautivado, todo aquello que te tiene alejado del Señor, si Dios te quita el empleo y te ves de un momento a otro de patitas en la calle, ¿qué haces ahí? Ahí sí, aclamar a Dios, no queda de otra. Mi querido hermano, no corramos tras el desenfreno de las vanidades de este mundo, porque eso es lo que le va a decir el profeta al pueblo. Mira lo que dice el Señor. Verso número 20 y 21. Samuel le respondió al pueblo diciéndole, no temáis. ¿Se arrepintieron o no se arrepintieron? Sí, lo confesaron con su boca. La Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué alcanza? Y Samuel respondió, no temáis vosotros. Vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis en pos de Jehová, sino ¿qué cosa? Servidle con todo vuestro corazón. Verso 21. No os apartéis, ¿en qué cosa dice? ¿En pos de qué? De vanidades que no aprovechan ni libran, porque son, ¿qué cosas son? Y lo vano es lo inútil. Lo que hoy tienes y mañana ya no lo tienes. Tanto desesperación por un hijo. ¿Sí? 15 años, porque así son por aquí. 15, 16 años, pum, con mujer y te quedas así aquí. Hay errores que vienen nietos. Así de ingratos, mis hermanos, son muchas veces nuestros hijos. Tanto, ay mi hijo, ay mi marido, ay mi mujer. Mi amado hermano, acompáñame por favor a un texto precioso.
En el Salmo, capítulo número 2, libro de los Salmos, capítulo número 2, ya terminamos. ¿Cuántos están apurados? Verso 1. Salmos capítulo 2, verso 1. ¿Por qué se amotinan o se aglomeran las gentes? Es decir, ¿por qué la gente se alborota? ¿Sí? Usted se ha visto cuando dicen en un anuncio, sí, empleo, como la gente va por cientos como una carpeta, ¿verdad que sí? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos, hablando de toda la raza humana, piensan cosas vanas? Verso 2. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán, unidos, pero ¿contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos su ligadura. Es decir, yo ya no quiero ser gobernado por Dios. Eso fue lo que dijo el pueblo, ¿eh? ¿Verdad? Cuando pidieron, ¿qué cosa? Rey. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos, mire cómo reacciona Dios. ¿Qué pasa cuando usted quiere decir, ya, ¿para qué tanto seguir a Dios? ¿Para qué tanto andar oyendo la palabra? ¿Para qué tanto andar metido en la iglesia? Así le dicen sus amigos. ¿Qué, no te cansas de ir todos los días a la iglesia? No seas religioso, ¿verdad que así te dicen? Claro, el que está bien firme en la palabra, está bien firme en el Señor, defiende y dice, porque es mejor estar un día en sus actos que 1000 fuera de ellos. Pero aquel que comparte el mismo espíritu y la misma vanidad, es verdad, no, solo me estoy de decir una vez al mes que debería de ir. Vamos a sigamos en lo nuestro. ¿Qué? Mire cómo reacciona Dios. ¿Qué piensa Dios cuando el hombre habla así? El que mora en los cielos, verso 4, ¿qué dice? Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos, eso sí, en su furor. ¿Y qué dice que sucederá? Y los turbará con su ira. Hasta ahí llego. Avancemos a Samuel para terminar. No te pongas a pelear con Dios, porque de seguro vas a salir perdiendo. Verso 22. Luego de que el profeta le dice, no busquen cosas vanas. Verso 22. Pues Jehová no desamparará ¿a quién? A su pueblo, porque su grande nombre, sí, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Y eso es lo único que pretendía Dios con este pueblo, que sean su pueblo. Así que, verso 23, lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros o de interceder por ustedes. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente le hace la advertencia: temed a Jehová y ¿qué cosa? Si temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseverareis en hacer mal, vosotros y vuestro rey morirán. Pereceréis. Mi amado hermano, la palabra de Dios, podría decir en esta noche, ha sido clara. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha dicho en esta noche a esta iglesia. Que Dios les bendiga. Aleluya.